Hola, soy la doctora Marta Elizabeth González Cisneros y vamos a revisar la unidad 2, género y diversidad sexual. Bueno, durante esta unidad 2 vamos a revisar lo que viene siendo la influencia en la concepción de lo masculino y lo femenino. También se tomará en cuenta al feminismo, el machismo y el embrismo como estas consecuencias de la distinción. También se tomarán lo que viene siendo conceptos con las sexualidades diversas que incluyen la orientación sexual o las diferentes orientaciones, diferentes identidades sexuales, ¿no? Y las posibles diferentes formas de estar en pareja, así como las expresiones comportamentales de la sexualidad, que eran las antes llamadas parafilias, y con las cuales la verdad es que se puede uno uno puede darse cuenta de todas las posibilidades que existen y que no significa que tengan que llegar al límite, sino que tienen diferentes momentos y diferentes grados. Entonces esto lo que iremos viendo en la unidad 2. El objetivo de nuestra unidad 2 es reconocer la importancia de la influencia de género, así como la diferencia entre lo que viene siendo, o las diferentes orientaciones sexuales, las diferentes identidades sexuales y cómo son importantes, dado que siempre han existido, nada más que hoy se nombran, ¿no? Y antes no se nombraban. Bueno, dentro del contenido programático tenemos género, orientaciones sexuales, identidades sexuales y de género, poliamor y relaciones abiertas y expresiones comportamentales de la sexualidad. Esta lámina me gusta mucho porque aquí está con mucho más claro lo que se habló en la unidad pasada de lo que viene siendo la identidad de género, la orientación, el sexo biológico y la expresión de género. O sea, tenemos que la identidad de género tiene que ver algo a nivel cerebral de cómo la persona se identifica como hombre o mujer independientemente de su sexo biológico, de su orientación sexual y de su expresión de género. Si te das cuenta, aunque están todos y son todos forman parte de una persona, absolutamente todos son completamente separados, es decir, yo puedo tener cierto sexo biológico, una orientación sexual específica, me puedo vivir mi expresión de género de manera muy light o de manera muy tranquila o de manera exageradamente rígida, y eso va a depender de cómo me identifique, ¿no? De cómo me vaya identificando en estas situaciones. Entonces, bueno, nada más para tomarlo en cuenta. También hay que tomar en cuenta que vamos a hablar de deseo sexual y la alosexualidad es cuando toda la persona tiene deseo sexual en mayor o menor grado, mientras que la sexualidad es el deseo es en mínima expresión, en su mínima expresión, y generalmente, y hay veces que ni siquiera existe este deseo sexual. Eso no quita no tener ganas de estar con una persona, de abrazar a la persona, de compartir tiempo y demás, pero a nivel sexual es mínimo el deseo o a veces ausente. Bueno, me paso directamente a la bisexualidad, no porque la heterosexualidad no sea importante y la homosexualidad no sea importante, ambas son importantes, sin embargo la sexualidad es un poco más compleja. Nada más para que quede claro, la heterosexualidad es aquella orientación en donde una persona de un sexo no se siente atraída física, emocional, espiritual, psicológica, emocionalmente de otra persona del sexo diferente al suyo, ¿no? Entonces, si soy mujer, me va a gustar hombres, si soy hombre, me va a gustar mujeres. Esto es la parte general, o la mayor parte de las personas, pues generalmente se ubican en esta orientación. También tenemos la orientación homosexual, que es aquella donde una persona de un sexo se enamora, excita, acepta, etcétera, a personas de su mismo sexo, ¿ok? Entonces estamos hablando de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Generalmente en su generalidad estamos hablando de la homosexualidad, pero pues de una manera coloquial, generalmente estamos hablando de gays, de lesbianas, ¿ok? Entonces, estas dos orientaciones son muy importantes y, como te estaba diciendo, la bisexualidad tiene sus complejidades, por eso vamos a hablar un poco más de la bisexualidad. La bisexualidad es aquella capacidad de sentir atracción sexual por ambos, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, aquí te voy a dar una lista de lo que una persona puede ser considerada bisexual sin importar estos factores. Por eso se da tan amplia, ¿ok? Entonces vemos los factores y estamos hablando, por ejemplo, de que puede ser que te guste un hombre más que la mujer, o te puede gustar más la mujer, pero siempre van a gustar ambos, ¿no? Las experiencias exóticas tienen que ver con la cantidad de veces que has estado con un sexo o con otro, pero eso no te deja de ser bisexual o de vivir esa bisexualidad.
también lo que con cada persona te guste hacer de un sexo o del otro, los tipos de fantasía que puedas tener de un sexo o del otro, y el enamoramiento que también puedes darse de un sexo del otro o de los dos. Dentro de esta bisexualidad se van a desprender todo lo demás, y esto todo lo demás implica la pansexualidad, la bisexualidad, la polisexualidad, lo queer, los fluidos, la homoflexibilidad, la heteroflexibilidad, los bicuriosos y otras situaciones bi, ¿ok? Entonces, todas estas situaciones tienen que ver con bisexualidad. La realidad es que una persona que no tiene este potencial bisexual no puede experimentar ganas, deseos o intentar hacer algo con alguien de su propio sexo o con alguien de su diferente sexo, dependiendo de su orientación más, digamos, la que generalmente utiliza. Entonces, si una persona no tiene este potencial bisexual, no es posible que lo intente. Entonces, toda persona que lo intenta o que de pronto tiene un beso con una persona de su mismo género cuando se asume como heterosexual o tiene una relación erótico-sexual con una persona de diferente sexo cuando se asume homosexual, estamos hablando de que en realidad esta persona se vive desde esta homosexualidad, pero que tiene una potencialidad bisexual y es por eso que puede hacerlo, ¿ok? Si no tuviera esta potencialidad sería imposible. Aquí te pongo algunas situaciones o diferentes banderas, porque cada uno tiene su bandera de las diferentes de la comunidad LGTB. Aquí quiero que entiendas este triángulo en donde se habla de la sexualidad abajo y lo que viene siendo la sexualidad arriba, ¿no? Y la intensidad. Estamos hablando del área gris, que es la grisexualidad, ¿ok? Y el área negra y el área blanca. El área blanca es cuando se encuentra una persona más en el área de la base, en el área blanca de la base, pues tendrá mucha más ganas, mucha más atracción. Mientras que cuando está en la punta, pues tendrá menos ganas y menos atracción sexual. Y esto nos ayuda a ir viendo en qué área están las personas y eso también nos ayuda a las personas a ir entendiendo cómo están. Ejemplo, una de estas es la grisexualidad, que se encuentran entre la sexualidad y entre la alosexualidad y la ¿cómo se llama? La sexualidad, que la mayor parte de las personas van a estar en esa área. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el poliamor, que tiene que ver con esta posibilidad de amar a varias personas o tener relaciones o parejas al mismo tiempo, ¿no? Ya sea del mismo género o de otros géneros. No necesariamente tienen que ser bisexuales, puede ser de mi mismo género o del otro género, dependiendo o mezcladas. Aquí la parte importante es el rompimiento de la idea de la monogamia. La monogamia como tal es una situación establecida a nivel social, pero no es una situación natural en el ser humano o en el ser animal. Por lo tanto, el ser monógamo tiene que ser, o para que sea real, tiene que ser una elección consciente de la persona para que se dé esta monogamia. Si no se da esta situación consciente de la monogamia, el elegir la monogamia, es cuando tenemos diferentes situaciones con otras personas y que terminan siendo infidelidades, ¿no? Entonces, más bien es la posibilidad, actualmente es la posibilidad de las relaciones abiertas, de las relaciones poliamorosas, de las relaciones swinger, en donde sí existen reglas, pero también hay mucho más libertad y en donde queda claro que el estar con una sola persona para ciertas personas no es la mejor situación. La demisexualidad tiene que ver en el sentido de que una persona se enamora y únicamente enamorada puede tener relaciones sexuales, ¿ok? Esta demisexualidad puede darse en lo que viene siendo la asexualidad, que es cuando generalmente una persona sexual va a poder tener relaciones sexuales porque está enamorada, pero no por deseo en sí. En estos estudios vamos a ver que el más importante es el de Kinsey, ¿no? Tú lo puedes revisar cuando quieras. El más importante es el de Kinsey. Y aquí tiene que ver por qué, porque Kinsey fue el que empezó a ver la situación de las diferentes orientaciones sexuales. Aquí está la escala Kinsey, en donde el 0 tiene que ver con una situación homosexual, el 6 tiene que ver, el 0 tiene que ver con una situación completamente heterosexual y el 6 una completamente homosexual. De ahí se van desprendiendo diferentes situaciones, esta es la misma escala, pero representada de manera diferente. También tenemos diferentes estudios como los de Alan Bell, ¿no? Como los de Fritz Klein, y cada vez se va agregando más posibilidades a esta escala, ¿no? Entonces no solamente es si te gusta, no te gusta, sino en qué momentos, si son momentos sociales, momentos eróticos y demás. Entonces cada vez se va ampliando. Lizarraga, que es un autor mexicano, también ve esta
escala, pero él la ve ya como fundamentalmente, básicamente, preferentemente, en la parte bisexual y así nos vamos, ¿no? Dentro de esta escala propone el área gris, que tiene que ver con practicante abierto, practicante o la blanca que tiene que ver con practicante oculto, la negra con un no practicante, y eso nos va dando una idea de que no siempre tenemos que mostrar nuestra sexualidad, pero al no mostrar nuestra sexualidad no significa que no seamos o que no tengamos ciertos gustos. Luego, lo que tiene que ver con la identidad sexogenérica, estamos hablando del transexualismo, que es cuando ya hay una operación genital, el estado transgénero, que es cuando no existe una operación genital, pero la persona se vive y se siente del otro sexo al correspondiente biológico. Luego tenemos la intersexualidad o hermafroditismo, como antes era llamado, que es una discrepancia entre lo que viene siendo los genitales externos e internos, ¿okay? Que puede ser que ayude a que la persona se viva de cierta manera, ¿okay? Pero no necesariamente influye en su orientación sexual o en su identidad de género. Luego tenemos la androginia, que más bien es como son características físicas y a veces psicológicas de una persona que no se representa o no se ve ni como hombre ni como mujer. Y luego tenemos la palabra cisgénero, que es la identidad de género que tiene que ver con una concordancia con su propio sexo biológico. Entonces, si tienes genitales de mujer y te sientes mujer, eres una mujer cisgénero. Pero si naciste con genitales de mujer, pero tu vivencia a nivel cerebral y emocional es la vivencia de ser hombre, pues entonces serás un hombre transgénero si no te has operado, un hombre transexual si te has operado. Y lo que viene siendo las expresiones comportamentales de la sexualidad, pues fueron dadas por Juan Luis Ángeles Álvarez Gallú, y él lo que hace es que toma estas filias y las cambia, ¿no?, para que sean expresiones que nos demos cuenta que todo el mundo tenemos. En el expresiograma te vas a dar cuenta que se divide en área erótica y en el área no erótica. Cuando estamos hablando de no erótica son gustos generales, por ejemplo la zoofilia. En el área no erótica significa que te gustan muchísimo los animales, pero no te excitan los animales o no empiezan el nivel sexual con los animales, pero sí te fascinan. Entonces eres zoofílico no erótico, ¿no? Es un ejemplo. Mientras que en el área erótica pues ya vamos hablando de niveles, de lo mínimo a lo más. Cuando lo último es exclusivo significa que solamente eso te excita, y eso ya es una situación que se trabaja a nivel consultorio, dado que ya estamos hablando de una preferencia tan exclusiva que no te permite ver otras cosas y que puede lastimarte o lastimar a otros. Los niveles de las filias, si nos damos cuenta, va desde la mínima, lo que viene siendo, hasta la erótica sexual exclusiva, como te estaba diciendo, y de eso va a ir dependiendo que a veces te gusten, a veces no te guste. Hay unas que vas a incluir en casi todos tus momentos eróticos sexuales, hay otras que no. Este es el expresiograma y voy a dejar voy a pedir que les envíen el formato para que ustedes lo llenen. Lo van a llenar de esta manera, llenando los cuadritos dependiendo las filias, ¿no?, en donde hayan sido hechas, ya sea a nivel no erótico. Por ejemplo, en mi caso la zoofilia no es algo erótico y no me fascinan los animales, me gustan pero no me fascinan, entonces yo lo pondría como expresión no erótica mínima y lo radiaría desde lo que viene siendo la base hasta arriba, ¿no? Entonces rayaría lo que viene siendo la primera parte, que es el 0, y rayaría la expresión no erótica mínima y ahí me quedaría. Mientras que a lo mejor dentro de lo que viene siendo la relación a la primera vista, puede ser que me guste más y entonces a lo mejor esa la voy a poner desde la base hasta arriba, la voy a poner a lo mejor en la expresión erótica sexual mínima.